Si tenemos Hechos 16, 1 al 5, ahora sí vamos a leerlo todos de pie. Dice la palabra del Señor de esta manera. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Señor, bendice tu palabra, ilumínanos para entenderla y para ponerla por obra. En el nombre de Jesús te pedimos, amén. Ocupe su lugar, hermano, vamos a meditar unos momentos en este pasaje. Tenga su Biblia ahí en el libro de los Hechos, que hemos estado viendo estas semanas, el libro de los Hechos. Y usted sabe que tenemos una gran encomienda de parte de Dios, una gran comisión, una orden que llevar a cabo. ¿Cuál es? Llevar el Evangelio. Llevar el Evangelio a todas las naciones. El Señor Jesucristo dijo antes de ascender, le dio la gran comisión a todos sus discípulos, que es para todos los que hemos creído a través de los siglos, la misma gran comisión, la misma encomienda. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y enseñen las cosas que les he mandado. Tenemos la misión de extender el reino de Dios. Aquí como Iglesia Cristiana Evangélica de México tenemos ahí redactada una misión que es un pequeño eslogan, una pequeña frase que dice cuál es nuestra misión. Hermanos que ya cursaron el discipulado se lo saben. Ser discípulos para hacer discípulos. Algunos lo han puesto su misión en otras palabras, pero es básicamente lo que el Señor nos ha mandado. Extender el reino, predicar el reino de Dios, hacer a otros discípulos de Cristo. Y la semana pasada volví a escuchar una frase que yo ya había escuchado hace años. Fuimos mi hermano César y yo a un evento a la iglesia Semilla de Mostaza y decía una hermana que es una fundadora de una casa hogar, que vamos a platicarles después de esta casa hogar, y decía la hermana, porque esta casa hogar atiende a niños con problemas de capacidades diferentes y la mayoría de estos jóvenes y adultos y adolescentes y aún ancianos son de la situación de calle, se los manda el gobierno a ellos porque están en la calle. Y decía la hermana que a veces llegan niños y únicamente, o a jóvenes o gente muy mal, que únicamente está unos días y muere. Y dice la hermana, dice, nosotros estamos poblando el cielo, estamos poblando el cielo. Y yo recordé una frase, esa misma frase la dijo hace años un predicador, un hermano que vive en Costa Rica, un gran hermano que decía que él, su gran pasión, tenía dos grandes pasiones en la vida. La primera gran pasión en la vida era despoblar el infierno y poblar el cielo. Y la segunda gran pasión que dice que quería que lo recordara su familia, su esposa y sus hijos como alguien fiel y congruente con su fe. Decía, yo quiero llegar al final de mis días y que así yo haya sido un buen padre, un buen esposo. Y es algo muy hermoso. Y eso lo volví a escuchar, eso de poblar el cielo y despoblar el infierno, y eso también es la gran comisión, en otras palabras. Nosotros tenemos la encomienda de continuar el libro de los Hechos. ¿Cuántos capítulos tiene Hechos? 28. Hace tiempo en una confraternidad que tuvimos de las iglesias ISEM que vinieron aquí, pusimos el título de la confraternidad, era Hechos 29, Hechos capítulo 29. ¿Por qué? Si Hechos nada más tiene 28, porque a nosotros, a usted y a mí, nos toca continuar la historia del libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos nos habla de cómo fue predicado el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria, así, y hasta lo último de la tierra. Hechos 28 termina con el encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma, y vemos a través después de las cartas que Pablo envía desde ahí, y cuando sale de ese encarcelamiento vemos que se siguió predicando el Evangelio. Y cuando ya termina la revelación bíblica, vemos en el segundo siglo después de Cristo, en el cuarto, en el décimo, en el 18º, en el 20 y ahorita nosotros en el 21, que esta historia se sigue escribiendo. Gloria a Dios. Y usted y yo somos parte de la historia
del libro de los Hechos. Aquí en este pasaje se empezó el apóstol Pablo, ya había empezado el segundo viaje misionero, donde estaba él extendiendo el evangelio de Cristo y predicándolo a todos los lugares donde él visitaba. Para recordar algo, los versículos anteriores al capítulo 16, ¿quién recuerda la semana pasada que vieron con el hermano Hugo? ¿Qué pasó ahí? Después del concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, y que se llegaron algunos acuerdos, dice que un tiempo Pablo y Bernabé, que era la mancuerna que había funcionado en el primer viaje misionero, se quedaron entonces en la iglesia de Antioquía trabajando unos años, más o menos. Los comentaristas dicen que del primer viaje misionero al segundo viaje fueron más o menos como 5 años. 5 años en que ahí se dio el concilio de Jerusalén, se llevaron ordenanzas a algunas iglesias, sobre todo a la de Antioquía, y se quedaron en Jerusalén algunos, los apóstoles sobre todo, Santiago, Pedro, pero Pablo y Bernabé fueron al norte a la iglesia de Antioquía de Siria, que ya era una iglesia creciente y fuerte, y estuvieron ahí sirviendo. Pero cuando deciden, dice Pablo, vamos a visitar a los hermanos que están en las otras ciudades donde fuimos a predicar el evangelio. ¿Qué fue lo que pasó? Según la semana pasada nos platicó el hermano Hugo. Conflictos. ¿Por qué hubo conflictos? Bernabé quería llevar a Juan Marcos, pero Juan Marcos, joven, los había abandonado en el primer viaje. A las primeras ciudades dijo Juan Marcos, yo me voy a mi casita, ¿para qué estoy sufriendo aquí los problemas de estas ciudades y de los viajes? Y se fue, y entonces los dejó solos a Pablo y a Bernabé en todo el primer viaje. Y cuando ya van a empezar años después el segundo viaje, no hay acuerdo, y ya vimos la semana pasada, si usted se perdió la predicación, está en la página de la iglesia y está en Facebook y está ahí en los recursos que hemos tenido para que usted pueda ver esa predicación de la resolución de conflictos. Pero entonces se separan. Por esta causa Bernabé entonces se va a otro lado y Paulo toma a Silas. ¿Quién era Silas? Silas en el Nuevo Testamento, en las cartas más adelante, aparece como Silvano. Es el mismo, Silvano y Silas. Y dice el capítulo 15, versículo 4, que llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron las cosas que Dios había hecho con ellos. Y dice aquí que Silas en el 15:32 era un profeta, y Judas y Silas, ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Silas era alguien que ya era prominente en la iglesia, era alguien que hablaba la palabra, predicaba la palabra, animaba a la gente, y entonces Pablo toma a Silas para que ahora lo acompañe, es un nuevo acompañante, e inicia el segundo viaje misionero. De Antioquía, dice el capítulo 15, versículo 40 y 41, Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y ya en el capítulo 16 vemos cómo en el recorrido dice que llega a Derbe y a Listra, 2 ciudades de lo que era la antigua Turquía, de la zona de Asia Menor, y de esas ciudades, Derbe y Listra, vemos que él, en el primer viaje en Listra, ¿qué le había pasado? ¿Alguien recuerda qué pasó en el primer viaje en Listra? Lo apedrearon, nada más y nada menos que el primer persecución dura que tuvo el apóstol Pablo, lo apedrearon en Listra. Y dice también, capítulos anteriores, que en Derbe hubo muchos discípulos, que muchos creyeron, a pesar de que lo apedrearon y lo dieron por muerto. ¿Qué hizo Pablo? Se levantó y se sobó y le pusieron pomadita y vamos para adentro. Entró a la ciudad otra vez. No dice que le pusieron pomadita, esa es de mi invención. Yo creo que nada más se sobó y se metió a la ciudad otra vez a predicar. Pero habían tenido predicación de la palabra y habían tenido resultados de esa predicación. Había discípulos en Derbe y en Listra. Después de varios años, de casi 5 años, ya había ahí un buen grupo de discípulos, ya había iglesia, ya habían puesto ellos hasta dirigentes, ancianos, gente que estuviera viendo por el bienestar espiritual de los demás. Y ahí encuentra a un discípulo. Y antes de esto vamos a ver, en este pasaje vamos a ver 3 ejemplos. 3 ejemplos para extender nosotros el evangelio. 3 buenos ejemplos que podemos seguir para cumplir nuestra gran comisión como cristianos. Si yo siento que no la estoy cumpliendo, si me falta mucho, yo creo que todos estamos todavía en deuda con el Señor, ¿verdad? Todos estamos todavía que nos falta cumplir,
Pero si yo quiero cumplir, tengo aquí 3 ejemplos y el primero de ellos es un buen discípulo digno de imitar que se llamaba Timoteo. ¿Quién era Timoteo? ¿Vio usted el pasaje? ¿Puso atención? ¿Leyó? ¿Quién me puede decir sin leer quién era Timoteo? Mujer judía. Ajá, es un discípulo que habitaba en Derbe y en Listra, hijo de una mujer judía. ¿Cómo se llamaba su mamá? Lo encontramos más adelante en 2 de Timoteo, no aquí, lo encontramos en una carta. Su mamá se llamaba Eunice y sabemos el nombre de su abuelita, Loida. Aquí tenemos una hermana que se llama Loida. Hermana Loida, la vi llegar hace rato, levante la mano. ¿Dónde está la hermana Loida? Ah, allá está, ahí viene, hermana, para que no digan que... No estoy diciendo mentiras, ahí viene la hermana Loida. Pues la abuelita de Timoteo se llamaba, como nuestra hermana Loida, se llamaba de esta manera, y la mamá de Timoteo se llamaba Eunice, y eran judías, creyentes, y dice que Timoteo era un buen discípulo. ¿Qué nos dice la palabra de Timoteo que podemos aprender nosotros? Había cierto discípulo, número 1, que él había permanecido de la predicación del apóstol Pablo, él se convirtió, había permanecido como fiel discípulo y habían pasado algunos años y él seguía fiel. Y no nada más era un fiel discípulo, dice el versículo 2, ¿qué decían de él? Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Estas ciudades estaban cerca, eran como más o menos de 20 a 30 kilómetros de Listra y de Derbe y Iconio, eran 3 ciudades que estaban cerca. Pues se oía de la fama de Timoteo, se oían cosas buenas de Timoteo. ¿Cuántos años le calculan a Timoteo en este entonces? Alrededor de 20, de 17, 20, más o menos, por esa edad, era joven. ¿Cuántos de aquí tienen menos de 20? Levante la mano. No. Menos de 20 canas, no. Menos de 20. Hay pocos, ¿verdad? Aquí tenemos a Jonathan, allá está Misael, ahí está César. ¿A poco tenemos tan pocos menos de 20? Aquí está Irán, aquí está Paris. Timoteo era uno como ustedes, jóvenes. ¿Sí? Era joven, era buen discípulo. O sea, si aquí tenía más o menos de 17 a 20 y se había convertido unos años antes, ¿cómo a qué edad se había convertido? Adolescente, sí. Pero ya conocía de la palabra del Señor por su mamá y por su abuela. Dice 2 de Timoteo 1:5 que dice el apóstol Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Él ya lo habían enseñado la fe en Dios y el camino del Señor, y seguramente recibió a Cristo entre la infancia y la adolescencia. Qué importante es predicarle. ¿Por qué cree que nuestros niños están allá con un buen equipo de maestras? Porque los equipos de maestras aquí se preparan y les están enseñando el mismo pasaje. Bueno, hoy a los niños les estamos hablando de la patria, allá arriba, ¿no? Pero el mismo pasaje que predicamos allá a los niños se les da porque es importante que ellos tengan la palabra de Dios en su corazón y ellos tomen su decisión. Tarde o temprano la van a tomar, y si es más temprano que tarde, mejor. Porque cuando uno recibe al Señor en su infancia o en su juventud, es toda una vida que puede uno dedicar al Señor y muchos problemas que se puede uno evitar por no tener al Señor en el corazón. Se toman malas decisiones. Pero teniendo a Cristo en el corazón y teniendo la guía de la palabra del Señor, puede uno ir tomando el camino del Señor. Y entonces Timoteo era un fiel discípulo, se oía la fama de él porque daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio de él. Y entonces dice aquí la palabra del Señor que él era hijo de una mujer judía creyente, ya vimos que se llamaba Eunice, pero su padre era griego. No sabemos más de su padre y algunos comentan que a lo mejor ya había fallecido el padre de Timoteo y era griego. Y dice aquí la palabra del Señor que entonces el apóstol lo toma. El primer ejemplo que podemos seguir es nosotros la fidelidad de un buen discípulo y que seamos discípulos de esta calidad. Que seamos tan buenos discípulos como Timoteo. Puras cosas buenas se dicen de Timoteo en la Biblia. Si usted más adelante lee las cartas, lee cómo Pablo se refiere a Timoteo. ¿Cómo dice de Timoteo Pablo? Dice, mi hijo amado, Timoteo, dice, en la carta de los Filipenses dice, a ninguno tengo como él, dice, del mismo ánimo, que se interese tanto por la obra de Dios como yo me intereso, un fiel discípulo. Y podemos ser nosotros fieles discípulos como Timoteo,
Que nosotros también, hermanos, seamos fieles discípulos de Cristo. Que nosotros aprendamos desde nuestra juventud. Qué bueno que aquí hay jóvenes. Ahora, aunque los que preguntamos que tenían menos de 20, de todos modos, la juventud, ¿hasta qué años se considera alguien joven? Pues algunos dicen que todavía, bíblicamente, los 40 todavía eran jóvenes. Así es que, uy, no, hermanos, estamos bien chavos los que tenemos ya 50. Pero, jóvenes, el mensaje para los que están aquí y los que andan por allá ocupados, luego ustedes les pasan la voz, jóvenes, es que busquen al Señor desde su juventud. Porque es bueno y es la mejor decisión decir voy a seguir a Cristo desde este momento. Y si lo sigo y sigo en fidelidad delante de Dios, no nada más en la juventud, sino en todas las etapas de mi vida, voy a tener gran bendición. A mí me encanta el personaje, yo ya he mencionado que me gusta el libro de Daniel, pero Daniel empezó su fidelidad desde la juventud. Usted lee Daniel, el primer capítulo, y era un joven que fue llevado a Babilonia junto con otros jóvenes y que fueron llevados para estar entonces al servicio del palacio del rey. Y vienen entonces con estos reyes de Babilonia y de Persia, viene Daniel pasando todas las etapas de su vida, siempre fiel. Diga, este es alguien genuino, este hermano sí es cristiano de a de veras, esta persona sí sigue las cosas de Dios. Y para eso necesitamos una vida entregada a Dios, una vida en santidad, con buenas decisiones y podendo reflejar el carácter de Cristo a los demás. Que la gente, que los demás, no nada más los de cerca, sino también gente de lejos, sepa de el buen testimonio que damos. Por eso dice el apóstol Pablo en una de sus cartas en Corintios, que seamos grato olor de Cristo. Grato olor de Cristo. ¿A quién le gustan los olores bonitos? ¿A quién le gustan los perfumes? Uy, qué rico, ¿verdad? Grato olor de Cristo, olor fragante, como dice la palabra. Que seamos así y que ese grato olor la gente dé testimonio de que nosotros olemos bien, espiritualmente hablando. Que puedan vernos, palparnos y olernos y que olemos a Cristo. Pero ¿sabe qué? Si olemos y si nosotros damos testimonio de otras cosas que son carnales, que no son del parte de Dios, no estamos dando entonces lo que Dios quiere, el fruto que Dios quiere. Pero el primer ejemplo nos lo da la aparición de Timoteo aquí en la palabra, es la primera palabra que se menciona de Timoteo, pero el segundo ejemplo es que nosotros estemos preparados para extender el reino de Dios y tomando el ejemplo de lo que hizo Pablo aquí en los siguientes versículos. Dice el versículo 3, ¿qué hizo Pablo? Quiso Pablo que éste fuese con él. Número 1, Pablo tomó entonces a otro joven. Si le había fallado Juan Marcos, él quería tomar a otro joven, porque ¿saben qué era algo muy importante que él tenía que hacer? Tenía que entrenar a una nueva generación. Pablo no iba a estar por siempre. Él siguió con su viaje misionero, el tercer viaje que fue el viaje a Roma, donde lo encarcelaron. Unos años estuvo libre y en su segundo encarcelamiento lo mataron. Y Pablo no iba a estar siempre presente para que él predicara y fuera el gran apóstol. Él tenía entonces que entrenar a otra generación para que otra generación sirviera a Dios, para que ahora los jóvenes sirvieran a Dios. ¿Sabe qué? Este púlpito lo va a ocupar otra gente después, ¿sí? Y tenemos que entrenar a nuevas generaciones. Y nuestros jóvenes y nuestros niños que están allá están siendo entrenados para que ellos lleven ahora la antorcha de la predicación del Evangelio. Y Pablo tomó a Timoteo para entrenar a una nueva generación. ¿Pero qué hizo con él? Tuvo que hacer algo, tomar una decisión. Tomándole, dice que le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Le circuncidó porque era necesario a causa de los judíos, porque si no lo hacía, ¿qué podían decir los judíos? Si sabían que Timoteo no estaba con esta señal de los judíos en su cuerpo, podía ser tropiezo para el evangelio, porque sabían que Timoteo era de padre griego, pero era de madre judía. Entonces Pablo tomó esta decisión, Timoteo aceptó, no era algo fácil porque era algo doloroso, era algo difícil, pero él lo aceptó porque tenía que dar testimonio para que fuera predicado el evangelio y no tenía que dar ninguna ocasión de tropiezo para la predicación del evangelio. Ahorita vamos a ver cómo se aplica eso a nosotros.
Y dice que porque los judíos sabían que él era de padre griego, pero sabían que tenía a su mamá que era judía. Y el ejemplo de Pablo, número 1, nos enseña a nosotros a entrenar nuevas generaciones. Y como decíamos, la obra de Dios, unos años más adelante, ¿quién la va a hacer? Y no nada más la va a hacer, sino quién ya está haciendo la obra de Dios junto con los que ya somos adultos y ancianos. Nuestros jóvenes y nuestros niños. Esto, los que los jóvenes hacen en lo que ellos sirven a Dios, ya están haciendo la obra de Dios. Y nuestros niños están siendo capacitados para que se haga la obra de Dios. Pero ¿qué se necesita para capacitar a otra generación joven? A veces no nos entendemos entre generaciones. Los que nacimos sin computadora, nos cuesta trabajo entrarle al mundo de la cibernética. Pero las nuevas generaciones, ¿cómo manejan las computadoras y los celulares y todo? Miren, ¿ustedes han visto bebés con los celulares o con las tablets? A los bebés, ¿sí? Chiquititos de 2 años ya están picándole, ya saben. A veces la brecha generacional no es fácil cómo comunicarse con las nuevas generaciones. ¿Qué nos hace falta para comunicarle el evangelio a las otras generaciones? Sabiduría de Dios, oración, paciencia, ¿qué más? Amor mutuo. ¿Alguien habló por ahí atrás? Hablando de tecnología, nosotros esforzarnos en actualizarnos para entendernos. Hace falta humildad también. ¿Habrá falta humildad de las dos partes, de los que ya somos adultos? Sí. Y también a ellos, pero nosotros que tenemos más de madurez, nos tenemos que armar de paciencia para poder enseñar a las siguientes generaciones. De confianza en Dios para dejarles a ellos la estafeta y decirles, te toca hacerlo, vente a predicar, vente a dirigir, ven a hacer la obra de Dios. Y de las nuevas generaciones, echarle ganas, porque Dios quiere usarlos grandemente a toda la nueva generación. Pero número 2 también, aparte de entrenar a la nueva generación y tener amor mutuo, paciencia mutua, humildad mutua, tenemos que tomar decisiones para no ser tropiezo a la predicación del evangelio. La decisión drástica que Pablo tomó fue circuncidar a Timoteo. Timoteo, como tenía un padre griego, tenía la opción de no circuncidarse, y de hecho él lo había vivido así. Su padre no era judío, entonces él no tenía la obligación de circuncidarse. Su madre sí era judía, pero él tenía esa libertad de no hacerlo. Pero ¿por qué lo tuvo que hacer? ¿Por qué tuvo que limitar su libertad? ¿Por qué tuvo que decidir obedecer a Pablo y dejarse circuncidar? Por no ser tropiezo a la predicación del evangelio. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Esto se aplica a nosotros, que nosotros tenemos libertad en Cristo para muchas cosas. Pero a veces nuestra libertad tiene que ser restringida por amor a los demás, por la predicación del evangelio. Por ejemplo, a veces la libertad en Cristo es en lo que yo hago, yo hablo o me visto o como algo. Yo tengo la libertad en Cristo de hacer muchas cosas. Soy libre en Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo que nadie te juzgue en comida ni bebida, porque tú eres libre en Cristo. Pero igual dice el apóstol Pablo en Romanos 14 y 15, que nos sobrellevemos en la fe unos a otros, y dice sobrellevar al débil en la fe. El que es fuerte sobrelleve al débil en la fe y no haga tropiezos. Si tú tienes libertad de comer lo que tú quieras, pero en tu libertad atropellas a otro, no estás conforme a la ley de Cristo, porque la ley de Cristo es el amor. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? En muchas cosas. Si yo lo que visto, lo que como, lo que digo, lo que hago, tengo libertad en Cristo de hacerlo y no me afecta. Pero si con eso estoy haciendo tropezar a algún pequeño en la fe, no estoy conforme a la ley del amor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No hacerlo. ¿Sí? Yo tengo libertad de vestirme como yo quiera. Lirio Varela, yo me puedo vestir porque yo soy libre en Cristo. Pero si yo vengo aquí a predicar en bermudas, puedo hacer tropiezo a algún hermano nuevo. A lo mejor los que ya me conocen me darán algún consejo en privado, hermana, no se ve bien. Yo tengo la libertad de hacer esto, yo tengo la libertad, porque muchos decimos, ay no, pues yo soy libre en Cristo y yo hago lo que yo quiera y no me importa lo que digan los demás. ¿Y sabe qué? Eso no es andar conforme a la ley del amor. Fíjense lo que dice, lo voy a decir lo que dice Romanos 15. Romanos 15, porque decíamos que Romanos 14 dice el apóstol Pablo, sobrelleva al débil en la fe. Y dice, después de que termine el capítulo 14, dice en el capítulo 15, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos.
cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Pero yo tengo libertad de comer tal y tal y de hacer enfrente de quien quiera yo y de echarme una cerveza y yo tengo libertad en Cristo. ¿Sabe qué? Su libertad se limita por amor a los demás. Y si usted no anda conforme a la ley del amor, no está bien. Tenemos un ejemplo que fue el de Cristo. Dice, ni Cristo se agradó a sí mismo. Si el Señor no se agradó a sí mismo, ¿por qué yo me estoy agradando a mí mismo haciendo tropezar a los demás? Entonces ahí es donde entra la ley del amor. Timoteo tuvo que restringir su libertad y decir, sí, yo como griego no tengo la obligación de circuncidarme, porque tenía esta libertad. Pero Pablo le dijo y Pablo tomó la decisión y Timoteo se sujetó, se circuncidó para no ser tropiezo a los judíos en la predicación del evangelio. Y esto nos da el ejemplo a nosotros de que cualquier libertad que tengamos tenemos que pensar si tenemos la madurez de que si lo hacemos tropezar a algún hermano. Entonces este es andar conforme a la ley de Cristo y también aplica en nosotros para predicar el evangelio, porque muchas veces sí predicamos el evangelio, pero por alguna libertad que pensamos que no afecta a nadie, hacemos tropezar al hermano a la que le estamos predicando, o al nuevo en la fe, o al débil en la fe, entonces no estamos conforme a la ley del amor. Amén, hermanos. Si hay alguna duda en particular, luego lo platicamos, porque esto se aplica a muchas libertades que entre paréntesis tenemos, ¿no? Y que nos damos. Algunas de esas libertades sí no son libertades, algunas sí están claramente como pecado, pero otras que no son como pecado, que no están clarificadas como el pecado, que son libertades en Cristo, sí las podemos restringir por amor a los demás, ¿saben? Y ese es el segundo ejemplo que tenemos, porque tenemos aquí después un tercer ejemplo. El tercer ejemplo en los siguientes versículos, en el 4 y en el 5, es que tenemos el ejemplo de que aquí la iglesia y los discípulos se sometieron a Dios, a sus mandamientos y a los líderes para promover el crecimiento de la obra, la sujeción a Dios y a las autoridades que Dios puso. Dice el versículo 4, pasaron por las ciudades, les entregaban las ordenanzas. ¿Cuáles ordenanzas? Regresamos al capítulo 15, versículo 29. Lea conmigo 15, 29. Los que tengan el pasaje lo pueden leer conmigo, todos juntos. Que se abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Esa era la indicación, la carta que escribieron después del concilio de Jerusalén, porque usted recuerda hace algunas semanas que se nos predicó de por qué fue necesario ese primer concilio, y los judíos decían a toda la gente que ya se estaba convirtiendo, que no era judía, decían, es necesario que se circunciden y que guarden la ley de Moisés, y sí, se hizo una controversia, y fue necesario que se reuniera en Jerusalén los apóstoles, los líderes, los ancianos, el apóstol Pablo, Bernabé, varios para platicar. Y entonces Pablo y Bernabé dijeron, en nuestro viaje nos fue así y así y así, y el Espíritu Santo fue derramado en los gentiles también. Y dijo el apóstol Pedro, sí es cierto, el apóstol Pedro también dio testimonio de esto. ¿Cómo vamos a imponerles una carga tan grande a los gentiles de que guarden la ley de Moisés y de que se circunciden? Ni siquiera la hemos podido llevar nosotros, dijo Pedro, una carga tan grande. Entonces llegaron al acuerdo de que únicamente esta fuera la ordenancia para todas las iglesias. Ahora iglesias conformadas por judíos y por no judíos, por judíos y por otras naciones. Entonces tenían que llegar al acuerdo de únicamente guardar esto y que se abstengan de sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Era ya para en general para las iglesias. Entonces estas fueron las ordenanzas que iban llevando Pablo y Silas a todas las demás iglesias que estaban ya formándose en toda la zona de Asia. Y dice que ellos llevaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos. Vean conmigo este pasaje tan hermoso que es el 15:28. ¿Quién llegó al acuerdo y quién dirigía a la iglesia? El Espíritu Santo. Lean conmigo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Si nos preguntan si tenemos un líder mundial, la iglesia cristiana, sí. ¿Quién es nuestro líder mundial? No nada más es mundial, es de todo el universo. Es Jesucristo, su Espíritu Santo. Él es nuestra cabeza.
Porque a veces dicen, no, ustedes no tienen cabeza, ustedes no tienen liderazgo, la religión fulana sí tiene y tiene su sede allá, y la religión sultana tiene a sus dirigentes y a sus gobernadores mundiales en tal lugar. No les digo cuál, pero tenemos aquí enfrente a unos y a otro lado otros y hasta el fondo otros, y que según tienen líderes mundiales. Nuestro líder se llama el Espíritu Santo, Jesucristo mismo. Obviamente tenemos organización, tenemos algunas iglesias, asociaciones religiosas aquí hablando de México, pero dice aquí que cuando llegaron al acuerdo, ¿quién tomó el acuerdo? Dice, ha parecido bien al Espíritu Santo, y dijeron los líderes, y a nosotros. Esa es la forma de gobernar correcta, que primeramente el Señor tome la decisión y el Espíritu de Dios, y entonces nosotros estamos de acuerdo con lo que Dios ya dijo. Y por eso dice aquí que estas ordenanzas, dice el capítulo 16, versículo 4, la habían acordado apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen, pero reconocía la gente que el Espíritu de Dios es el que había guiado estos acuerdos, para que las guardasen. Y dice que las iglesias entonces reconocían a los apóstoles, reconocían a los líderes, reconocían la autoridad de Pablo también, la autoridad de los que habían sido enviados, Silas que iba en este caso como acompañante, y guardaban las ordenanzas. Y dice el resultado de esto, de esta obediencia, la iglesia obedecía, la iglesia sabía que Dios había puesto a la autoridad de Pablo, reconocían que en Jerusalén estaban los apóstoles que todavía vivían, que todavía estaba ahí Santiago como uno de los principales hermanos del Señor Jesucristo, que ahí estaba Pedro en Jerusalén, que estaban en Antioquía profetas y maestros, y que ahora Pablo y Silas los estaban visitando, y obedecían estos mandamientos, y como resultado dice el versículo 5, las iglesias eran confirmadas. ¿Sabe cuál es la palabra confirmada? Es la palabra hacer firme o sólido. Es algo que se hace sólido, es algo que se afirma y se hace fuerte. Y dice aquí que eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Cuál era el resultado? Cuando el libro de los Hechos nos habla de las iglesias, siempre nos va hablando en crecimiento, en confirmación. Nos está hablando que a pesar de las pruebas que venían de afuera y de adentro de la iglesia era fortalecida, se ponía más sólida, más firme. Porque hay cristianos de gelatina, ¿sí? Que en lugar de, ay no, ya viene el calor y con el calor la gelatina. Ya está lloviendo y el cristiano de azúcar no sale con la lluvia, ¿eh? El cristiano de azúcar se deshace con la lluvia. Y el cristiano de mantequilla, cuando hace mucho sol, se derrite. Y ¿sabe qué? El cristiano firme, el cristiano que va confirmando su vida, la va haciendo sólida, no importa lo que venga, él sigue adelante. Aquí tenemos puros cristianos firmes, amén. Aquí tenemos puros hermanos que están creciendo en la fe, gracias a Dios. Y dice aquí que las iglesias crecían de esta manera, se iban poniendo sólidas y firmes. Qué hermoso ver cómo el libro de los Hechos va confirmando, va creciendo el evangelio, van convirtiéndose. Cuando vayamos viendo más adelante todo lo que va pasando ahora en Europa, cómo llega el evangelio a Europa, nos vamos a dar cuenta de qué bendición, de que el Espíritu de Dios es poderoso, de que se está cumpliendo Hechos 1:8, donde decía que iba a venir el poder del Espíritu Santo y los iba a llevar a ser testigos en todas esas ciudades y hasta lo último de la tierra. Y ellos pedían de nuevo y querían decir, Señor, dame valor, dame las fuerzas para seguir adelante, y así lo hacían. Y las iglesias crecían también en número. Y esto nos enseña a nosotros este tercer ejemplo, el ejemplo de las iglesias. El ejemplo de las iglesias de someterse a Dios y a las autoridades puestas por Dios. Dice que se sometían a Dios y a los mandamientos establecidos por las iglesias, como vimos aquí, que había parecido bien al Espíritu Santo y a los líderes dar estos mandamientos y llevarlos a las iglesias. Y nosotros, hermanos, haremos bien en someternos a Dios y a las autoridades. Hay 4 tipos de autoridades puestas por Dios en esta tierra. Según la palabra de Dios, Dios es nuestra autoridad, de los cristianos, de todos, pero Dios ha puesto autoridades para nuestro servicio, para nuestra protección, para nuestra disciplina. Y si la autoridad falla, bueno, le rendirá cuentas delante del Señor, pero nosotros tenemos que someternos. Sí podemos a la autoridad, podemos apelar a la autoridad y hablar, pero con humildad y respeto, sabiendo que Dios la puso. Número 1, en la casa Dios puso a los padres. ¿Quiénes son autoridad? Los dos, papá y mamá, son las autoridades. En la iglesia Dios puso a los
pastores y líderes, ¿sí? Para servir a la iglesia. En el país Dios puso al gobierno, sea tipo de gobierno que sea. Aquí tenemos república, ¿no? Bueno, pero en otros países hay otro tipo de gobierno. Tenemos entonces al gobierno como puesto por Dios. Y número 4, en el trabajo o la escuela, maestros y jefes. Y tenemos entonces que someternos. Aquí en este caso de iglesia dice que la iglesia se sometía y nosotros tenemos que someternos a Dios y a los líderes. Número 1, a los ancianos, que significa presbítero, significa anciano, significa aquel que está puesto para vigilar, obispos o pastores. Esas 3 palabras de obispo, pastor y anciano son sinónimos en el Nuevo Testamento y se refiere a los que están viendo por el bien del rebaño, el que da alimento al rebaño y el que cuida del peligro al rebaño. Y hay que someter, porque dice aquí, si nos sometemos a Dios, a los líderes, nos sometemos a los mandamientos, a las ordenanzas, y esto va en paquete, es un paquete, porque no podemos decir, me someto a Dios, pero a los líderes no. Me someto a Dios, pero no a su palabra, no. No, si nos sometemos a Dios, nos sometemos a su palabra y nos sometemos a las autoridades que Él puso, y esto va en paquete. Amén. Después dice también que la obediencia de la iglesia en aquel entonces traía bendición, unidad y crecimiento. Nuestra obediencia como iglesia va a traer bendición a la misma iglesia, bendición a la obra de Dios, va a traer unidad y va a traer también el crecimiento. Un resultado muy claro de la obediencia de estas iglesias era lo que dijimos, que eran confirmadas en la fe, se hacían firmes y sólidas en la fe en Cristo. Y un resultado también para nosotros como iglesia, si obedecemos, es que también vamos a ser confirmados. Como les decía yo, vamos a estar sólidos en la fe si obedecemos la palabra del Señor, si nos sujetamos a los líderes y si buscamos hacer la voluntad de Dios. Y como resultado seremos confirmados en la fe y aumentaremos en número cada día. Es una bendición que aquí siempre tengamos visitas, pero oremos, hermanos, para que nuestras visitas se queden, sean permanentes. Porque en algunas iglesias que hemos visitado nunca tienen visitas. Siempre preguntan, ¿alguien nos visita por primera ocasión, hermanos? Y me tocó la semana pasada en una iglesia donde hubo una visita en el culto y la segunda culto otra visita. Pero aquí tenemos, ¿cuántas cada domingo? Por lo menos 2, 3, 4, 5, 6, 7, hemos tenido muchas. Hermanos, oremos para que nuestros hermanos visitas se queden, pero trabajemos en ello. Salude a nuestras visitas. Ese es extender el reino también. Extender el reino de Dios es que yo me ponga en la puerta y salude y anime y pida su número y le hable y lo invite, y eso es también extender el reino de Dios. Estos 3 ejemplos nos enseñan a nosotros también, hermanos, 3 herramientas que tenemos para poder extender el reino de Dios, para ser discípulos y hacer discípulos, para despoblar el infierno y poblar el cielo, para todo lo que dijimos de la gran comisión. Número 1, el ejemplo de Timoteo. ¿Cuántos quisiéramos ser un Timoteo? Amén. De discípulos fieles desde la juventud o de la adolescencia hasta que Cristo venga. Discípulos fieles al Señor en todas las etapas de la vida, que de buen testimonio. Y número 2, con las estrategias que el Pablo usó de entrenar a nuevas generaciones y de que nosotros nuestra libertad en Cristo a veces la restringamos por amor a los demás y a la predicación del Evangelio. Sí, porque a veces decimos, yo me he visto como quiera y yo traigo así mis pelos parados y todo eso. Bueno, está bien, nadie te critica, aquí puedes entrar como quieras, ¿sí? Pero si eso hace tropiezo para el nuevo en la fe, entonces mejor no hay que hacerlo. Y número 3, el ejemplo que nos dan las iglesias de aquel entonces de someterse a Dios, a las autoridades y a los mandamientos, y eso como resultado va a traer nuestra solidez en la fe y que nuestra iglesia crezca y nuestra vida crezca para Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a tener una oración en esta hora y a decirle, Señor, gracias por tu palabra. Que ahora lo que vamos a seguir viendo de este libro es maravilloso, el libro de los Hechos, que nos motiva a poder crecer. ¿Cuántos de nosotros queremos decirle, Señor, yo quiero ser usado por ti y que esta gran encomienda que me has dado de extender tu palabra, yo pueda cumplirla? Yo quiero ser fiel discípulo.
Yo quiero, Señor, pedirte por mi país, por mi nación, por mi comunidad, por mi familia, por los que sufren, por los necesitados. Vamos a estar aquí, vamos a orar. Si usted quiere pasar aquí a orar al altar, vamos a orar juntos y a decirle, Señor, ayúdanos, ayúdanos a hacer tu voluntad, a seguir el ejemplo de Timoteo, a seguir el ejemplo de tu iglesia y a hacer tu voluntad en todo esto. Vamos a orar. Si alguien quiere pasar aquí, vamos a orar juntos. Traiga su necesidad delante de Dios, pero venga y tome decisiones de ser buen discípulo, de ser fiel, de estar firme en las cosas de Dios, de ser confirmados, de estar sólidos en la fe. Tome los recursos de Dios, la oración, la palabra. Y vamos a orar todos juntos. Los que estén en su lugar, levante su voz y clame a Dios y díganle, Señor, en esta hora te agradecemos, bendito Dios, porque eres bueno. Te agradecemos, Señor, porque en esta hermosa hora tú nos permites, Señor, abrir tu palabra y poder ver en ella, Señor, lo maravilloso que eres, porque tú diste tu Espíritu Santo, Señor, y el poder tuyo se manifestó en tu iglesia y en los discípulos, Señor, para que fuera predicado tu evangelio, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra que es perfecta y que es verdadera. Gracias te damos, Señor, por este gran ejemplo, Señor, de el apóstol Pablo, Señor, que siempre trabajando y siempre predicando tu palabra, Señor, llevó el evangelio a otras naciones junto con este gran siervo llamado Silas. Y a través de esto, Señor, nos enseñas también a seguir adelante, predicando tu palabra, Señor, hablando de ti y mostrando, Señor, con nuestra vida que tú vives, que tú reinas, que tú eres bueno, que hay esperanza para nosotros y para tu iglesia, Señor, que hay esperanza para todos, bendito Dios. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a cumplir la gran comisión que tenemos de predicar, Señor, el evangelio, que como dice esta hermana y este predicador, Señor, que despoblemos el infierno, que poblemos el cielo, que prediquemos, Señor, porque es tu voluntad, Señor, que la gente te conozca, porque tú, Señor, eres paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, úsanos para estos propósitos, para ser discípulos y hacer discípulos a todas las naciones, Señor. Úsanos, Padre, que sigamos estos ejemplos, como el ejemplo, Señor, de este siervo tuyo llamado Timoteo, que tú usaste grandemente como pastor, Señor, como siervo fiel, Señor, que desde la niñez sabía la Escritura, que seguramente recibió en su corazón estas palabras y te recibió a ti en su corazón desde muy temprana edad, Señor. Y vemos aquí el ejemplo de un joven, un discípulo fiel, Señor. Toca nuestros corazones para seguir este ejemplo, bendito Dios, de fidelidad. Toca a nuestros jóvenes y señoritas y adolescentes, Señor, para que sean avivados con tu poder, bendito Dios, y a través de ellos levantes a las nuevas generaciones que quieres usar, Señor, para predicar tu palabra. Oh bendito Dios, te rogamos, Señor, que nos muestres, Señor, el ejemplo, Señor, de Timoteo, bendito Dios, y también, Señor, como tu siervo Pablo lo tomó, Señor, para capacitarlo, para enseñarle, y fue un fiel discípulo, fue un fiel hijo, Señor, en la fe de Pablo, bendito Dios, y nos enseña a nosotros también a ser buenos discípulos, bendito Dios, a todos mis hermanos, que seamos discípulos, bendito Dios, tuyos, Señor, y que los hermanos que están ahora como alumnos aprendan de sus maestros y los mismos maestros aprendamos unos de otros y aprendamos de ti, bendito Dios, porque tú eres nuestro maestro, Señor. Te rogamos también, Señor, que nos enseñes a estas estrategias que usó el apóstol Pablo de capacitar a una nueva generación, Señor. Levanta, Señor, tras de nosotros a jóvenes y señoritas, de los que vienen, Señor, de nuestros niños. Levántalos, Señor, como predicadores, como maestros, Señor, como músicos, Señor. Levanta, bendito Dios, a los que tú quieras y a los que hayas puesto en su corazón y estos dones que les has dado, Señor. Pero que ellos, Señor, se despierten, que ellos aprendan, Señor, y que nos des la sabiduría para capacitarlos, el amor y la paciencia, y a ellos también la humildad para aprender, bendito Dios. Enséñanos, Señor, también a esta estrategia, Señor, de limitar nuestra libertad, Señor, por amor a los demás, porque pensamos que sí, en realidad, como dice tu palabra, somos libres y tenemos libertad, Señor, de varias cosas.
Señor, pero también a veces, Señor, tenemos que limitar nuestra libertad por amor de tu iglesia, por amor de ti, Señor, y por la predicación de tu palabra, para no ser tropiezo a los demás, bendito Dios. Que, Señor, andemos en amor, como dice tu palabra, que no nos agrademos a nosotros mismos, Señor, sino que busquemos agradar a los demás, porque ni aún tú, Señor Jesucristo, te agradaste a ti mismo. Nos diste ejemplo, Señor, de humildad, Señor, para que puedan conocer más de ti, Señor. Así como el apóstol Pablo decía que a los judíos se hacía judío y a los griegos, Señor, era también por amor y para que fuera predicada tu palabra a mucha gente. Que también podamos seguir, Señor, este ejemplo de las iglesias que se sometían a las ordenanzas de los discípulos, que habían tomado estos acuerdos dirigidos por tu Espíritu Santo. Que así nosotros nos sometamos unos a otros, que nos sometamos a nuestra asociación religiosa, Señor, con el grupo de iglesias que somos ISEM, Señor, AR, bendito Dios, que podamos someternos unos a otros, que nos dirijas en enero en la Junta de Pastores, Señor, pero que como iglesia local nos sometamos unos a otros, Señor, y que podamos tener la bendición de la obediencia, porque la obediencia siempre trae buenos resultados, Señor. Y si obedecemos delante de ti los estatutos tuyos, los mandamientos y los acuerdos que tomamos como liderazgo, Señor, nos sujetamos a ti y a tu palabra, y al liderazgo sabremos, Señor, que tendremos bendición. Y tú nos confirmarás y tú afirmarás nuestra vida y seremos gente sólida en la fe, Señor. Danos, Señor, fortaleza espiritual, bendito Dios, en todo lo que hagamos. Te lo pedimos, bendito Dios, y te damos gracias por tu palabra. Bendice a tu iglesia, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo y te damos gracias por todo. Amén.